Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Hoy vamos a tratar de explicar algunos aspectos de la Revolución Boliviana. Y para ello pensé dividir la clase en tres partes. En la primera parte vamos a tratar de caracterizar a Bolivia hacia mitad del siglo XX, que es hacia el momento donde ocurre la revolución, ¿no? En 1952. Una segunda parte va a estar orientada a tratar de ver cómo se genera la revolución y le vamos a dar mucha importancia a lo que sucede en la década del 30 y del 40. Y la tercera parte vamos a tratar de dar cuenta justamente del proceso revolucionario desde el 52 hacia a su cierre eh, y sus legados, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, vamos a empezar con esta primera parte. Afortunadamente existe, años previos al proceso revolucionario, se hace un censo en Bolivia, un censo con algunas imperfecciones, porque por las propias características del Estado boliviano en su capacidad, ¿no? de hacer el censo, pero nos permite de alguna manera caracterizar algunos aspectos importantes que quisiéramos mostrarles. El primero es, bueno, Bolivia hacia el 1950 tiene 2.700.000 habitantes. La verdad que es limitado en términos poblacionales, principalmente con los crecimientos que habían tenido otros países eh, durante la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Lo cual nos demuestra de alguna forma las limitaciones del desarrollo económico boliviano. Pero eso no es lo interesante ahora, sino lo siguiente, el reparto de la población, ¿sí? Un alto nivel de población rural y un muy bajo nivel de población urbana, y ese nivel, digamos, del 26% de la población urbana, la gran mayoría, la mitad, está concentrado en La Paz, ¿sí? En la capital, que es la única ciudad que tiene más de 100.000 habitantes. Es decir, está una población principalmente rural, ¿bien? Lo cual nos demuestra, de alguna forma, una de las principales limitaciones en la transición al capitalismo, dado que, como vamos a ver a continuación, buena parte de esa población rural produce para el autoconsumo, ¿sí? De ahí viene la siguiente situación que es muy interesante advertir, que es cómo está distribuida la tierra en Bolivia, ¿sí? Eh, Hacia 1880, más o menos la mitad de la tierra y la mitad de la población está bajo control de las comunidades indígenas, ¿sí? Estas han sido atacadas por, como ya lo estudiamos, las reformas liberales, el avance de las relaciones capitalistas, la inserción al mercado mundial, el avance de la propiedad privada, etc. Sin embargo, para 1950, ¿sí? Todavía las comunidades conservan hacia aproximadamente un cuarto de la tierra y de la población. Y se calcula que hay más de 3.000 comunidades campesinas, principalmente indígenas, ¿sí? Estas características, ¿no? El predominio rural de la población junto al control de la tierra por parte de las comunidades, nos advierten que hacia mediados del siglo, mira, puse acá siglo XIX, perdón, de mediados del siglo XX, la economía boliviana es una economía prácticamente rural, desconectada, ¿sí? Vamos a ver ahora otras cuestiones, principalmente la idea de la fractura que vive la sociedad, la economía boliviana. Esto se advierte muy claramente con el escaso desarrollo ferroviario que había tenido Bolivia. Como vimos para otros casos, el caso de México por ahí era el más claro, justamente la inserción al mercado mundial había generado, ¿sí? No solo un vínculo con el mercado, sino un desarrollo económico basado en la inversión de capitales que permitían un desarrollo ferroviario que a su vez permitía una conexión de las distintas regiones formando un incipiente mercado nacional. Bueno, nada de eso ocurre en Bolivia. El objetivo del desarrollo ferroviario principalmente es conectar
los centros de producción de plata y estaño, ahora hablar un poquito de eso, con los lugares de exportación, generalmente con lugares fuera de Bolivia, dado que Bolivia pierde en la guerra del Pacífico el puerto marítimo, ¿no? Justamente esa característica del desarrollo ferroviario limitado, de todavía un alto control por parte de las comunidades de la tierra, como de un alto nivel de la población rural, nos hablan de las limitaciones de la inserción al mercado mundial y la transición al capitalismo, ¿sí? En términos de la inserción al mercado mundial, lo que tenemos a fines del siglo XIX y principios del XX es una transición de la plata como principal exportación al estaño, producto de la revolución tecnológica que implicó la electricidad, dado que el estaño, que antes era lo que se desechaba de la producción de plata, luego de sumergirla en mercurio y hacer el proceso de amalgama, el estaño, que era lo que se tiraba, comienza a ser un recurso cada vez más valioso y demandado por la industria, digamos, eléctrica, que permite conectar, ¿no? Las distintas uniones del cobre, ¿no? Para 1913, el estaño implica el 72% de lo exportado en la economía boliviana. ¿De qué nos habla este 72% de lo exportado? Justamente de una inserción al mercado mundial extremadamente concentrada, ¿sí? Es decir, concentrada en un solo producto. Con lo cual, la economía boliviana está muy, digamos, muy desamparada frente a la fluctuación del mercado mundial. Porque mientras el precio del estaño tenga una situación, digamos, de valoración como commodity en el mercado mundial, va a haber un crecimiento de esos sectores. Por el contrario, la caída del precio, como vamos a ver qué ocurre después de 1930, tiene severas consecuencias en la economía. A su vez, esta concentración, la escasa diversificación de la inserción al mercado mundial y el tipo de producto exportado generan más que una zona de control nacional, es decir, una zona donde la inserción al mercado mundial genera, por los encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, las demandas laborales y las transformaciones requeridas para producir esos bienes, como fue el trigo y el maíz en la Argentina, o como fue las distintas producciones con las cuales México se insertó al mercado mundial, o el café, como en el caso de Brasil. La inserción al mercado mundial por parte de la economía boliviana es más bien de zonas de enclave, es decir, zonas donde hay inversión de capitales, donde hay desarrollo tecnológico, instalación de ferrocarril, etcétera, pero concentradas a una zona específica de la territorialidad boliviana y de la economía boliviana, sin lograr transformar el resto de la economía, ¿sí? Es decir, lo que no tenemos en Bolivia, y de ahí esa fractura que les advertía antes, es la formación de una economía nacional, ni tampoco la formación, ya lo vamos a ver, de una burguesía de carácter nacional. Con lo cual es una inserción al mercado mundial mucho más parecida a la de los países centroamericanos, basadas en la producción de algún producto, ¿sí? O como habíamos visto el caso peruano con el guano, ¿no? Es decir, lo que se conoce en economía como zonas de enclave, sin lograr transformaciones importantes en el resto de la economía, como sí había ocurrido en otros casos que ya estudiamos. Entonces, lo que nosotros tenemos a mediados del siglo XX es que esas transformaciones que vimos que caracterizan al resto de las economías latinoamericanas, por ahí que en el caso anterior revolucionario que vimos, en el caso de México, era muy claro que en Bolivia no se dan, ¿no? Es decir, o se dan de forma muy limitada, fragmentada, no hay un proceso de transición al capitalismo completo, hay una incapacidad por parte de las élites liberales bolivianas de transformar la tierra en una propiedad privada y desorganizar justamente la organización comunal y transformar a la economía boliviana
en una economía mercantil con la conformación de un mercado de tierras y un mercado de trabajo, y a la vez de la formación de un mercado de capitales. ¿Sí? Estas características tienen de alguna forma, es decir, las limitaciones de la formación de una economía burguesa, tienen también su contrapartida en un sistema político que también tiene escasos desarrollos en términos burgueses, ¿no? En la igualdad ante la ley, el derecho al voto, la libertad civil, la libertad política, ¿bien? A pesar de que en su inicio el sistema electoral es muy amplio, a lo largo del siglo XIX, y esto se consolida a inicio del siglo XX, se va a ir restringiendo cada vez más, eliminando la posibilidad del voto de los analfabetos, que se calcula en un 60% del total para el censo de 1950, obviamente las mujeres, y al cual se le incorpora por distintas leyes electorales del fin del siglo XIX, que se mantienen hasta la Revolución del 52, que hay que tener una cierta renta para poder votar. Es decir, un voto no solo calificado por la alfabetización, sino un voto censatario. Con lo cual, el cuerpo electoral, que es menos de 200.000 personas, está conformado por la minoría blanca, alfabetizada y propietaria, y algún que otro mestizo. ¿Sí? A su vez, el sistema político se caracteriza a partir de esto, podríamos decir que Bolivia sigue siendo gobernada hasta mediados del siglo XX, por una oligarquía, donde el principal conflicto está entre conservadores y liberales, y después la aparición de un partido republicano, que va a ser cada vez más acusado por los sectores medios de la sociedad boliviana, escasos, por cierto, ahora los vamos a ver, y por el resto de los sectores políticos que surgen más desde la izquierda, los van a caracterizar como la rosca, ¿no? Asociando a estos partidos, digamos, un rol de conservación de sus relaciones dentro de la estructura de poder, de forma oligárquica, es decir, un grupo muy pequeño que se considera mejor o más apto que el resto de la sociedad, y que no genera la participación del resto de la sociedad ni la incorporación de otros sectores al sistema político, ¿sí? Entonces, en ambas situaciones tenemos en términos socioeconómicos, unas fuertes limitaciones hacia la transición a una sociedad capitalista burguesa, como en el aspecto político también tenemos una incapacidad de generar un sistema político moderno basado en la soberanía popular, la igualdad ante la ley, un cuerpo electoral amplio, el voto universal, etcétera, etcétera, etcétera. Estas características obviamente devienen de la estructura social que se conforma en Bolivia, producto de esa economía que describimos brevemente antes, ¿sí? El censo del 52 da, por ejemplo, un porcentaje de que esos 2.700.000 eran así, 2.700.000 habitantes bolivianos están distribuidos étnicamente en un 62% indios. Las etnias principales son las aymara o aymará, quichua y guaraní, y hay un montón más. Un 25% de mestizos, ¿sí? Estamos en 1950, un porcentaje de mestizaje muy bajo, y un 13% de blancos. Si ustedes se fijan, el cuerpo electoral es menos del 10%. Es decir, cuerpo electoral extremadamente limitado, dado que hay blancos pobres también, ¿no? Pero uno podría hacer, al igual que en el periodo colonial, una especie de graduación cromática de la escala social. Si yo agarrara la pirámide, podría poner en la punta a esta oligarquía que es blanca, los sectores medios, que son en su mayoría blancos, y cada vez que las clases populares, no solo es la situación económica, sino justamente el color de la piel se iría cada vez haciendo más chola, por llevarlo al lenguaje de la sociedad boliviana, ¿sí? Más indígena. Bien. Es decir, es una estructura social
completamente racializada en este sentido, podemos decir que hay una continuidad de algunos aspectos de la sociedad de castas colonial. En la cúspide tenemos a la oligarquía blanca, conformada por los mineros, tanto de La Plata como del estaño, con preponderancia del estaño ya para las primeras décadas del siglo XX, que no son muchos tampoco. Hay tres familias, la Patiño, la Rothschild y no me acuerdo la tercera, que manejan más del 90% de la producción de estaño. Patiño, por ejemplo, en algunos años hasta llega a tener unas rentas más altas que las rentas del Estado boliviano, para que ustedes vean el grado de concentración económica de la sociedad y de la economía boliviana. Y a los grupos de mineros se le suman los terratenientes, hacendados, latifundistas y los grandes comerciantes que vinculan la sociedad y algunos y las zonas rurales, ¿no? Y algunas zonas rurales. Este grupo tiene una débil cohesión interna, parafraseando a Borges, podemos decir que no los une el amor, sino que los une el espanto. ¿El espanto qué? A la sociedad que tienen debajo de ellos. ¿Sí? Es decir, es una minoría blanca que es dueña de Bolivia, pero que desprecia el país que gobierna y que dirige. ¿Sí? Y ese desprecio, que proviene obviamente de la tradición colonial, de la idea de las dos repúblicas, de la sociedad de castas, logra una nueva legitimación en el discurso frente a esa sociedad a partir del racismo darwinista, ¿no? Pobre Darwin, que no pensó sus teorías para explicar el funcionamiento de una sociedad, pero bueno, algunos sociólogos lo han hecho y ha quedado el título, ¿no? Pero la idea de que en las sociedades hay razas que son superiores que otras, que luchan por la existencia, y en esa lucha unos dominan sobre otros, ¿sí? Entonces la minoría blanca tiene un desprecio total por la sociedad que gobierna, ¿sí? Con lo cual la principal unidad que tienen es eso. Y es un grupo tan reducido, como decíamos antes, que conforman grupos de familias burguesas y no una clase burguesa, que si unimos esto a la falta de cohesión, ¿sí? A la formación de un ideario, de una concepción de la sociedad que lo que busca justamente es apartarse de esa sociedad, lo que genera en lo que debería ser la élite dominante, la clase dominante, nunca logra transformarse en una clase dirigente, es decir, la que establezca un horizonte, un marco que incluya a buena parte de la sociedad y marque un rumbo hacia dónde hay. Es decir, esta minoría tiene una enorme incapacidad para construir un relato y un proyecto nacional, ¿sí? Porque justamente ese relato que construye implica la negación de la propia nación que tienen a cargo, ¿no? a su gobierno. Una nación, a su vez, totalmente desarticulada, es decir, lo que no existe es una idea de bolivianidad, construida a partir de esta oligarquía, ¿no? Por debajo de ellos se encuentran, esta oligarquía implica por ahí, la verdad no sé cuánto el porcentaje, pero estamos hablando de un 2, 3, 4% de la población, como mucho. Por debajo de ellos están los sectores medios, que se calculan un 8% de la población, integrados principalmente por los empleados estatales, ¿sí? Empleados estatales que tampoco son muchos, porque esa poca inserción al mercado mundial y transición al capitalismo genera a su vez un Estado en términos de OSLA con un bajo nivel de estatidad. Por ejemplo, no hay un sistema educativo, no hay un sistema de salud. Es decir, tenemos un Estado con un personal, con una burocracia muy limitada. Después están los empleados de cuello blanco, es decir, aquellos que trabajan en tareas administrativas, en comercios, empresas, mismo
por ahí para alguna dependencia estatal. Y después, dentro de los sectores medios, se incluyen a los comerciantes urbanos que por ahí han logrado acumular cierto capital, y a los profesionales con estudios universitarios, abogados, arquitectos, profesores universitarios, algún que otro maestro, notarios, escribanos, algún que otro ingeniero, etcétera, etcétera. Este sector, y después lo vamos a ver porque es importante, este sector es un sector muy politizado, pero que tiene escaso peso político. Por ahí electoralmente lo tiene en ese sistema tan reducido, pero escaso peso político en sus cargos de gobierno, ¿no? Acaparados principalmente por esa oligarquía. Por debajo de ellos aparece el grupo de las clases populares, que estarían entre el 80 y el 90% de la población. ¿Sí? Y acá podemos distinguir a 4 grandes grupos dentro de los sectores populares, ¿no? Por un lado tenemos a los obreros mineros, justamente obreros que trabajan en estas minas de estaño, que son las que se han insertado al mercado mundial. Este grupo de obreros mineros tiene algunas características muy importantes para entender lo que sucede luego durante la Revolución Boliviana. ¿Por qué? Pues bien son de origen indígena, campesinos y campesino. Al estar vinculados con la principal actividad económica vinculada con el mercado mundial, generalmente tienes condiciones laborales mucho mejores, ¿sí? En salario y en condiciones, en derechos adquiridos. Y esos derechos adquiridos generalmente se relacionan con su capacidad organizativa y su capacidad de lucha, ¿sí? Es decir, si bien es un grupo reducido de la población, se calculan unos 50.000, 60.000 como mucho, la propia actividad minera genera la formación de campamentos mineros, es decir, ciudades mineras, donde estos sindicatos logran una enorme unidad por parte de los trabajadores que conviven en el día a día, tanto en la mina como en el resto de la vida, es decir, lo que les permite conformarse una especie de cultura de oposición, cultura de reclamo, cultura obrera minera, una identidad minera, y esto les da una enorme capacidad combativa y de reivindicación frente a sus empleadores, ¿sí? No quiere decir que vivían perfectamente y nada, pero con respecto a otros sectores, esa organización le permite ir logrando algunas ventajas importantes. Por ahí la contrapartida de este sector está en los trabajadores urbanos, ¿no? Principalmente en talleres, industrias, algunas actividades manufactureras, muy pocas, o artesanales. Y justamente, a diferencia de los anteriores, también son pocos dentro del peso poblacional, pero están muy dispersos y muy mal organizados, ¿no? No tienen sindicatos que logren unificarlos y justamente darles esa cohesión y organización y esa capacidad combativa. A su vez, a diferencia de los trabajadores urbanos, los mineros tienen un conocimiento, un saber hacer importante en la lucha, que es su manejo de la dinamita, que es su principal herramienta de trabajo, con lo cual cualquier movilización de los mineros tiene una fuerte capacidad combativa y de enfrentamiento ante las fuerzas represivas, que no es un detalle menor, ¿sí? En cambio, los trabajadores urbanos no cuentan con esa ventaja. Con esa ventaja de la capacidad del uso de la violencia, ¿no? Ambos sectores, sus principales reclamos son el aumento de salario y las condiciones de trabajo. Obviamente los obreros mineros tienen condiciones de trabajo más duras, el trabajo en la mina, pero tienen mayores capacidades, como expliqué, de lograr mejoras en las condiciones de trabajo.
Luego tenemos otros dos sectores de la población popular, que son, por un lado, los pobres urbanos, es decir, ese conjunto muy grande, muy diverso y muy heterogéneo de la población, eh, que surge y generalmente se desarrolla y es muy típico de la forma de urbanización que tienen las sociedades latinoamericanas. Por ejemplo, en el caso nuestro lo conocemos con la formación de las villas miseria, o en el caso brasilero la formación de las favelas alrededor de las ciudades más importantes, o en el caso de Chile con lo que se conoce como las poblaciones. Creo que en Colombia se conocen como los jacales, eh, o las vecindades en el caso mexicano. ¿Sí? Es decir, un grupo poblacional que se siente muy atraído por las oportunidades que da la ciudad, las oportunidades de supervivencia, pero tiene condiciones de vida muy, muy, muy malas. Hacinamiento, falta de acceso a los servicios básicos. Y principalmente su relación con el mercado es una relación donde no tienen trabajo fijo, en ningún caso relación de dependencia, sino que se caracterizan por combinar actividades más relacionadas con las changas, trabajos puntuales, específicos, no permanentes, por tener cierta movilidad y por todas las oportunidades que da de sobrevivencia la existencia de una urbe, ¿no? Eh, por ejemplo, la posibilidad de mendigar o la posibilidad de vender cosas de forma ambulante. La mayoría de esta gente son trabajadores, vendedores ambulantes, principalmente con la comida o con alguna mercancía de muy poco valor. Por ende, la mayoría se ubica en La Paz, ¿sí? Al igual que los trabajadores urbanos, porque obviamente la ciudad más poblada. Este sector obviamente está excluido, este sector excluido por excelencia digamos, de las urbes o de las ciudades. La palabra urbe por ahí le queda un poquito grande a las ciudades de Bolivia, y están muy mal organizados, es decir, no tiene una organización sindical. Acá los sindicatos son muy, muy, muy endebles en este sentido, porque juntamente no tienen un trabajo fijo, y sus condiciones de vida son de las peores. Y por debajo de todo esto se encuentra la población rural indígena. ¿Sí? Esta es que la mayoría son indios, ¿sí? Y es la gran mayoría de la población excluida y principalmente despreciada por ese discurso racista, eh, eh, totalmente, digamos, sostenido a partir de la exclusión del cholo, ¿no? Y la chola. ¿Sí? Este sector de la población sufre una doble explotación, esa explotación étnica que todavía los obliga a ciertas prestaciones personales, como hacer el ponguiaje, ¿sí? Producto de la propia condición étnica. Esto nos habla de la pervivencia de ciertas relaciones coloniales, y la explotación puramente económica, que principalmente en las zonas rurales ejerce el campo, en las zonas rurales ejerce las haciendas y los grandes latifundios. ¿Sí? Como ven, entonces tenemos una sociedad que a esa economía rural desconectada, fracturada y atrasada, y ese sistema político restringido, una sociedad que no tiene un grado de cohesión ni de vinculación posible más que la oposición y el desprecio que baja de arriba y se disemina por toda la sociedad. Bien. Finalmente, para mostrarles el problema en términos de organización nacional del Estado y la sociedad y la economía boliviana, tenemos que sumarle que a esas fracturas económicas, políticas, sociales, culturales, cruzadas por esa fractura étnica, se encuentra
en una región, digamos, en un país, en el territorio del país, con una sociedad que está no solo desarticulada por esas desigualdades que marcamos recién, sino también porque hay una desarticulación regional. ¿Sí? De ahí esto que les decía que es importante el tema del desarrollo ferroviario. Este es el mapa de Bolivia, ¿bien? Y esa fractura de alguna forma tiene su correlato geográfico, ¿bien? Y hay tres grandes zonas, ¿no? de Bolivia. La zona del altiplano, que serían las regiones de Potosí, creo que son distritos, como se conocen, no son provincias. Bolivia tiene una organización unitaria o centralista. Son Potosí, Oruro y La Paz. Bien, esta sería la zona del altiplano. Después tenemos la zona de los valles, que son las zonas principalmente de Cochabamba, Chuquisaca y Tajira, ¿sí? Principalmente las zonas donde están los ríos, ¿sí? Y lo que sería el norte de La Paz. Y después tenemos todo lo que se conoce el oriente, que es Beni y Santa Cruz, y bueno, la zona de Pando, que es como ustedes ven acá, y por eso busqué un mapa con digamos, físico-político. Justamente la fractura es una fractura que va marcando la altura, ¿no? De los 3.000, 4.000, 5.000 metros del altiplano a los 2.000, a 1.000 más o menos de los valles al llano, ¿no? Justamente esa fractura geográfica tiene características importantes en términos de el tipo de sociedad que se genera, ¿bien? Que obviamente está cruzada por esas desigualdades que marcábamos antes, ¿sí? Ustedes en la guía tienen una parte que intenta hacer algunas actividades sobre la reforma agraria, que luego vamos a ver, pero principalmente acá digo esto, ver guía, porque ahí tienen los datos de cómo estaba distribuida la tierra previa a la reforma agraria, que les va a permitir ver esa desigualdad muy clara que hay en la tierra de Bolivia, y ahora vamos a tratar de describir algunas. Esa región del altiplano, ¿no? La región de la zona de las tierras altas, es justamente la zona de mayoría aymara, ¿sí? Una zona donde principalmente viven indios de etnia aymara. Es decir, no, el mestizaje ha sido muy limitado y el bilingüismo ha sido muy limitado. Es decir, la mayoría de la población aymara habla aymara o aymara. Muy pocos logran el bilingüismo con el castellano, ¿sí? Justamente la zona del altiplano es la zona de fuerte presencia y pervivencia de la comunidad indígena, ¿no? De los Ayllus. Son en estas zonas donde las comunidades están, la mayoría de las comunidades se calculan en un 80 y pico por ciento de presencia de las comunidades totales en el altiplano, el 84, acá tengo el dato central. Justamente estas comunidades son las que logran el control comunal de la tierra, es decir, todavía mantiene ese ese 25%, el cuarto del control de la tierra en Bolivia. Sin embargo, es tierra que tiene muy baja productividad, ¿sí? No es una tierra rica. Entonces, la comunidad campesina, el Ayllu, su principal objetivo es la producción para el autoconsumo, ¿sí? Su capacidad de mercantilizar es muy limitada. En ese sentido, si recordamos lo que vimos con Tutino, para el caso de México, podríamos aplicar esto, es lo que él definía como campesino, ¿no? Y muy parecido a eso, a ese campesino comunal que vive en la comunidad aldea. Justamente, también como en el caso mexicano, comunidad aldea, me salió la expresión a la europea, el Ayllu. La comunidad aldea es para Europa, no olvídense de eso. En el caso mexicano serían esos pueblos con ejido que trabajamos antes.
En el altiplano, a su vez, el Ayllu vive una disputa que viene del periodo colonial con las haciendas, ¿no? Bien. Ahora, justamente esa disputa está cruzada por todas las características que vimos antes, porque generalmente los dueños de las haciendas son blancos, pertenecientes a la oligarquía, que desprecian a la población indígena, y justamente la disputa con las haciendas generalmente toma las formas de rebeliones muy violentas. Ustedes vieron en otro momento, y Rivera Cusicanqui en el texto que tienen reconstruye a partir de ahí la rebelión de Zaratehuilca a fines del siglo XIX, pero justamente la presencia del Ayllu le permite tener a la rebelión un liderazgo comunal, al igual que, si quieren, que sucedía en México. El Ayllu no solo es una forma de organizar económicamente a la comunidad, sino también es una forma de organizarla políticamente. Y el liderazgo comunal generalmente está expresado por el curaca del Ayllu, ¿sí? Con lo cual acá hay un conflicto con las haciendas muy fuerte y, si se quiere, un conflicto que si bien las haciendas vienen avanzando, donde la capacidad todavía de defensa de la comunidad es muy alta. ¿Bien? Por lo que habíamos antes, ¿no? Por este control de la tierra. Y acá también se encuentran los principales cerros mineros, ¿no? Ni hablar del cerro de Potosí, sino también el Oruro. Chile, esta es justamente la zona minera por excelencia, y obviamente me fui para adelante, los trabajadores mineros provienen de esta zona, digamos, de esta zona indígena campesina. Luego tenemos la zona de los valles, bien, como decíamos antes, principalmente en Cochabamba, Chuquisaca y Tajira. Esta zona es la zona del predominio quichua, bien. Acá hay muchísimos menos aymara, y a diferencia de la zona aymara, acá sí el mestizaje es mucho más alto y hay una fuerte presencia de población indígena bilingüe, así que habla quichua y castellano. A diferencia del altiplano, esta es una zona de pequeños y medianos productores individuales, algunos propietarios y otros que trabajan arrendando tierras o como aparceros. Es decir, es una zona principalmente orientada a la producción mercantil. Con lo cual, si este sector está por fuera del mercado, por el sector de los Aylus, ¿no? Y del altiplano, por producir para el autoconsumo, este sector, por el contrario, está mucho más vinculado con la actividad mercantil y sus relaciones con otros sectores. De ahí por ahí el mayor mestizaje y el mayor bilingüismo de la zona. Estos pequeños y medianos productores logran en algunos casos cierta movilidad social ascendente de mejora de la situación, ¿sí? Por lo tanto, esta es una zona de una estructura mucho menos estamental en comparación con el altiplano, ¿sí? ¿Por qué pueden estos pequeños y medianos productores lograr esta movilidad social y transformarse y de alguna forma tener cierta acumulación? Es porque están en la zona más fértil en términos de producción agraria en Bolivia. Esto les permite una producción mucho más diversificada y obviamente una relación con el mercado mucho más directa, mucho más... Es una orientación principalmente mercantil. Si bien hay productores que producen para el autoconsumo, el grueso produce para vender en el mercado, obviamente, las principales ciudades, como Sucre, Cochabamba, vender en el mercado de La Paz, Oruro, etc. No, muy para adelante. Si en la región del altiplano el conflicto es ese conflicto interétnico entre Aylus y Hacienda, acá no, acá el conflicto más bien es entre los dueños de la tierra, patrones y hacendados, y colonos, peones, y cuando me refiero a colonos es arrendatarios, aparceros y los trabajadores. Con lo cual, si en la región del altiplano el conflicto principalmente se expresa por rebeliones violentas, en el caso de
de la zona de los valles, es más bien por la idea de una huelga o directamente el no pago de arriendos. Justamente en esta zona, a diferencia del altiplano, es la zona de mayor desarrollo sindical de la formación de sindicatos campesinos, que es una particularidad de la situación del desarrollo sindical en Bolivia, producto de justamente el grueso de la población es campesina. Justamente sus reclamos están dados por el control de la tierra en términos de propiedad privada o individual y el aumento de salarios para el caso de los peones y trabajadores rurales. Finalmente, la tercera región de Bolivia es el oriente, es esta zona, principalmente Beni y Santa Cruz, que es una zona con muy poca población aymara, con muy poca población quichua, y principalmente el grueso de la población es guaraní y otras etnias, ¿sí? Esta es la zona donde dominan los grandes latifundios que se caracterizan por tener la enorme cantidad de tierra sin producir. Si ustedes van a la guía que les adjuntamos para esta unidad, cuando vean el control de la tierra que tienen, fíjense cuánto de la propiedad de la tierra tienen, que van a ver que tienen más del 90%, sin embargo, en términos de superficie cultivada, es muy, muy, muy bajo la cantidad de superficie que cultivan. ¿Por qué? Porque es una zona no tan fértil y principalmente se usa para la ganadería, y justamente la forma de control social es justamente tener una gran cantidad de tierras y la gran mayoría sin producir porque no hay población. Entonces, ¿acá qué se hace? Sistemas de colonato donde se cambia la tierra abundante por trabajo. Es decir, se permite en esos grandes latifundios incorporar familias campesinas, llamados colonos en algunos casos o inquilinos, que principalmente producen para la subsistencia en un nivel de vida muy, muy bajo y trabajan obviamente obligados para la hacienda. Y acá sí es donde hay en la zona de Oriente y en la zona del altiplano está la fuerte persistencia del ponguiaje. Es decir, la obligación de prestar servicios, en su mayoría de transporte, es decir, transporte de mercancías, y el trabajo para la población blanca por la mera condición étnica, ¿sí? Entonces, como vemos, y ya cerramos porque ya no tendríamos que pasar a la segunda parte, así que vamos a cerrar ahora, tenemos una situación donde para mediados del siglo XX, esa transición al capitalismo de la que tanto les hablamos, como la formación de un Estado nacional basado en la gestación y consolidación de una identidad nacional, en el caso boliviano presenta por todos lados signos de debilidad, limitación, bloqueos, incapacidad, en definitiva, fracasos.